El viento cortante de la madrugada madrileña azotaba las piedras frías de la mansión, mientras una joven madre, temblorosa y desesperada, depositaba su pequeño bulto sobre el escalón de granito. El llanto de la recién nacida quedaba ahogado por el sonido de la lluvia que empezaba a caer, lavando las lágrimas que recorrían el rostro de una mujer que acababa de tomar la decisión más difícil de su vida. Sabía que aquel portón de hierro representaba la única oportunidad de supervivencia para su hija, lejos de las manos violentas que la esperaban en casa. Con el corazón hecho pedazos y el alma gritando en silencio, desapareció en la oscuridad de aquellas calles silenciosas y sombrías. 25 años después, la misma niña, ahora una mujer de mirada endurecida y corazón blindado por el rencor, se detiene frente a esa misma fachada imponente con el puño cerrado. No ha venido en busca de un abrazo materno ni de explicaciones suaves, sino para confrontar al fantasma que la persiguió en 1900, en cada orfanato y refugio por los que pasó. La elegancia de la mansión le parece una afrenta personal a su historia de privaciones y a la marca invisible de rechazo que lleva en la frente desde su primer aliento. El odio es el combustible que la ha traído de vuelta para exigir lo que el destino le arrebató. El sonido del timbre resuena por la propiedad como un trueno, rompiendo el silencio respetable de ese barrio conservador donde las apariencias valen más que la propia verdad humana. Las cortinas de terciopelo, ojos curiosos y juzgadores, observan a la extraña que osa perturbar la paz de la familia tradicional que allí reside desde hace décadas. La protagonista siente el peso de cada mirada invisible, sabiendo que su presencia es un escándalo latente, listo para estallar en medio de una sociedad que siempre la ignoró. Respira hondo, percibiendo el olor de la lluvia que trae recuerdos que ni siquiera vivió conscientemente. Una gobernanta de uniforme impecable abre la puerta, revelando un interior lujoso que huele a cera de madera cara y a secretos guardados durante generaciones enteras. Al fondo del pasillo, una figura femenina envejecida y pálida emerge de las sombras, sosteniendo un rosario con tanta fuerza que los nudillos se le ponen blancos. El cruce de miradas es inmediato y carga la electricidad de décadas de dolor, culpa acumulada y una rabia que nunca encontró un destino hasta este preciso instante. No se pronuncia ninguna palabra, pero el aire se vuelve demasiado pesado para respirarlo con facilidad. La joven da un paso dentro del vestíbulo, ignorando las protestas de la empleada, y clava los ojos en los de la mujer que cree que la arrojó como basura. ¿Recuerdas este lugar?, pregunta con una voz que oscila entre el veneno y el llanto contenido, señalando el suelo gélido de la entrada. La mujer mayor retrocede, llevándose la mano al pecho como si hubiera recibido un disparo físico, mientras sus piernas fallan ante el fantasma que acaba de materializarse. La tensión es tan palpable que parece que las paredes de la mansión pudieran derrumbarse. Este es solo el comienzo de un viaje visceral sobre secretos escondidos bajo la alfombra de la alta sociedad y la búsqueda de una justicia que quizá no sea lo que parece. Antes de continuar con este enfrentamiento cargado de emoción y verdades ocultas, aprovecha para suscribirte a nuestro canal y no perderte ningún detalle de esta historia impactante. Deja también en los comentarios desde qué ciudad o región nos estás viendo, porque tu presencia aquí es fundamental para fortalecer esta comunidad de grandes narrativas. Ahora, prepárate para descubrir lo que realmente ocurrió en aquella madrugada fría de abandono. Elena caminaba por el lujoso vestíbulo de la mansión con pasos que resonaban como martillazos sobre el mármol pulido, sintiendo cada nervio de su cuerpo vibrar con una agresividad contenida. Era el retrato vivo de la resiliencia forjada en las calles duras y en los refugios estatales,
donde el afecto era una moneda escasa y la supervivencia dependía del grosor de la propia armadura emocional. Su ropa sencilla y desgastada contrastaba violentamente con los cuadros al óleo y los jarrones de porcelana que adornaban el ambiente, reafirmando el abismo social que la separaba de aquella estirpe. Para ella, cada objeto caro en ese recinto era un recordatorio silencioso del confort que le fue negado sistemáticamente. La mujer frente a ella era Clara, una figura que exhalaba una fragilidad aristocrática, vestida en tonos grises que parecían mimetizar la tristeza profunda de su alma cansada. Sus ojos, aunque nublados por la edad y el sufrimiento, guardaban una chispa de reconocimiento aterrorizado que intentaba ocultar a toda costa tras una postura rígida. Clara vivía en una prisión de oro, rodeada de reglas de etiqueta y de la vigilancia constante de una sociedad que no perdona las faltas femeninas, especialmente las relacionadas con la maternidad. Era la sombra de una mujer sobreviviendo en un aislamiento emocional que la consumía lentamente. El ambiente a su alrededor exhalaba el olor característico de las casas ricas de Madrid, una mezcla de lavanda, muebles antiguos y un moho sutil que parecía brotar de las paredes cargadas de secretos. Elena sentía náuseas ante aquella perfección artificial, pues sabía que bajo el brillo de las lámparas de cristal se escondía una podredumbre moral que nadie se atrevía a cuestionar en voz alta. En aquel barrio, el honor de la familia era el bien más preciado, y cualquier mancha en la reputación se trataba con un silencio punitivo y cruel. Elena era la mancha viva, la prueba concreta de que la perfección de esa casta era una mentira. Su vulnerabilidad se manifestaba en el temblor casi imperceptible de sus manos, que intentaba ocultar cerrando los puños con fuerza dentro de los bolsillos del abrigo. Por dentro, seguía siendo la niña que esperaba en la ventana del orfanato un rostro que nunca aparecía, sintiendo el vacío en el pecho crecer con cada cumpleaños celebrado sin un abrazo. La rabia era su única defensa contra el deseo desesperado de derrumbarse y llorar a los pies de aquella mujer desconocida. No quería compasión, quería que Clara sintiera, al menos por un minuto, la agonía de ser nadie en el mundo. Las altas ventanas de la mansión filtraban una luz gris que no lograba iluminar los rincones oscuros de la sala, creando una atmósfera de suspense y opresión constante. Clara observaba los rasgos de Elena, reconociendo en ellos su propia juventud robada y la herencia genética que ni el tiempo ni el abandono lograron borrar por completo. El conflicto inicial estaba planteado. De un lado, la sed de venganza de quien no tiene nada que perder. Del otro, el pavor de quien construyó una vida basada en omisiones y miedo. El silencio entre ambas solo era interrumpido por el irritante tic-tac de un reloj de péndulo. La protagonista se acercó a una mesa auxiliar tocando un portarretratos de plata que exhibía una foto de familia feliz, donde Clara sonreía sin alma junto a un hombre austero. Elena sintió el impulso de romper el vidrio, de destrozar aquella imagen de normalidad que servía de fachada para el vecindario conservador. Sabía que su existencia era el mayor tabú de esa casa, un error que debería haber permanecido enterrado en la madrugada fría de décadas atrás. Cada respiración de Elena en ese recinto era un acto de rebeldía contra el destino que intentaron escribir para ella. Clara intentó hablar, pero su voz salió como un susurro seco, un intento fallido de articular cualquier defensa ante la acusación silenciosa que emanaba de la hija. Temía no solo el juicio de la joven, sino la reacción del marido y de los vecinos si la verdad sobre aquella bastarda salía a la luz del día. La cultura del sacrificio y de la imagen pública pesaba sobre sus hombros como un manto de plomo, impidiéndole extender la mano hacia su propia carne y sangre. Era una víctima que también se había convertido en cómplice de su propia infelicidad. Elena rió, un sonido amargo que no contenía ninguna alegría, solo el escarnio de quien aprendió a leer las mentiras en los rostros de las personas supuestamente respetables.
Comenzó a caminar en círculos por la sala, como un depredador evaluando el territorio de su presa, desestabilizando la poca compostura que Clara aún lograba mantener. La joven percibía cada detalle de la debilidad de su madre, la mirada baja, la respiración corta, el temblor en el rosario que todavía sostenía. Aquella no era el monstruo que había imaginado, sino algo mucho peor. Una mujer cobarde y subyugada por el miedo. El ambiente emocional estaba cargado de una tensión casi insoportable, donde cada palabra no dicha pesaba más que cualquier grito de odio. Elena se preguntaba si valía la pena buscar respuestas en alguien que parecía ya muerta por dentro, pero el dolor en su pecho exigía un culpable. Quería ver caer la máscara de dignidad de Clara. Quería que admitiera en voz alta que prefirió el confort de aquella mansión a la vida de su propia hija. El resentimiento acumulado durante 25 años de soledad estaba a punto de desbordarse. A lo lejos, el sonido de un coche estacionándose en el garaje de la mansión hizo que Clara se estremeciera visiblemente, revelando que el miedo que sentía no era solo hacia la hija, sino hacia algo más inmediato. Elena percibió el pánico en los ojos de su madre y sintió una pizca de curiosidad mezclada con el desprecio que le profesaba. ¿Quién sería el monstruo que aterrorizaba incluso a aquella mujer que parecía tenerlo todo bajo control? El contexto de opresión familiar comenzaba a dibujarse con colores más nítidos para la joven intrusa que estaba allí. La escena estaba preparada para un enfrentamiento que cambiaría la vida de ambas para siempre, en una ciudad donde los secretos son el cimiento de las grandes fortunas. Elena no se movería de allí hasta que cada sombra del pasado fuera expuesta a la luz cruel de la verdad, costara lo que costara a su propia estabilidad emocional. Estaba dispuesta a quemar toda la reputación de aquella familia para calentar el frío que sentía en el alma desde su nacimiento. La batalla entre el silencio impuesto y la voz de la rechazada apenas comenzaba a tomar su forma definitiva. La historia de Elena no comenzó en una cuna, sino en el frío gélido del sistema de acogida estatal, donde el Estado se convirtió en su padre ausente y las trabajadoras sociales en sus madres temporales. Creció escuchando que había sido un milagro haber sido encontrada con vida, pero para una niña, ser un milagro sin rostro es solo otra forma de profunda soledad. En los dormitorios colectivos de Madrid aprendió que el amor era algo que ocurría en las películas, mientras que la realidad estaba hecha de filas para el comedor y de ropa donada que nunca quedaba bien. Cada noche imaginaba a una madre arrepentida regresando para buscarla. Mientras Elena luchaba por forjar una identidad a partir de la nada, Clara vivía su propio infierno dentro de las paredes de roble de la mansión que hoy parecía una tumba. 25 años atrás, Clara era una joven llena de vida, pero tuvo la desgracia de enamorarse de un hombre cuya crueldad era tan grande como su fortuna. El padre de Elena, un heredero de linaje aristocrático, veía a su esposa como una propiedad y cualquier falla como una ofensa a su honor impecable. La violencia doméstica era el secreto mejor guardado de aquella familia, oculto tras cenas benéficas. El nacimiento de Elena, en lugar de traer alegría, desató un pánico indescriptible en Clara, que comprendió rápidamente que su marido veía a la niña como una carga o, peor aún, como un objetivo. Sus amenazas eran constantes y explícitas. Juraba que, si Clara intentaba huir con el bebé, las encontraría y se aseguraría de que nunca más fueran vistas. El ambiente en la mansión se convirtió en una niebla de terror psicológico, donde cada llanto de la recién nacida era motivo de agresión. Clara entendió que, para salvar la vida de su hija, debía renunciar a su derecho a ser madre. En aquella madrugada fatídica, Clara no actuó por falta de amor, sino por un exceso desesperado de él, una decisión tomada bajo el peso de un revólver guardado en el cajón de la mesilla de noche. Esperó a que su marido cayera en un sueño profundo tras una noche de furia para envolver a Elena en la mejor manta que tenía y huir por
la parte trasera. Caminó kilómetros bajo la lluvia, temiendo ser seguida a cada sombra, hasta llegar a la casa de una familia que sabía incapaz de tener hijos. Dejar al bebé en aquel escalón fue el acto de mayor valentía de su vida. Elena, sin embargo, nunca conoció esa guerra invisible y creció creyendo en la versión más simple y dolorosa, que no era lo suficientemente buena para ser amada. En la escuela, los demás niños hablaban de sus orígenes con orgullo, mientras ella inventaba historias de padres que eran exploradores internacionales o artistas famosos, solo para ocultar la vergüenza. La cultura española, que exalta a la madre como pilar sagrado, hacía su vacío aún más pesado y humillante. Se sentía un fallo biológico, un error de trayectoria que nadie quería asumir ni corregir. La adolescencia de Elena estuvo marcada por rebeliones y fugas, una búsqueda constante de llenar el hueco que el abandono dejó en su pecho, endurecido por el rechazo. Se convirtió en una mujer que no confiaba en las caricias, pues las veía como el preludio de una partida inminente. Mientras tanto, Clara pasaba los días en iglesias y confesionarios, intentando purgar la culpa de haber dejado atrás a su propia carne, aún sabiendo que la alternativa habría sido la muerte segura para ambas. El silencio entre ellas se construyó con ladrillos de miedo y cemento de resentimiento. Clara guardaba en un doble fondo de su joyero un pequeño par de zapatitos de lana que nunca llegaron a usarse, la única reliquia física de su maternidad interrumpida. Miraba aquel objeto cada noche, pidiendo perdón a un Dios que sentía que la había abandonado en el momento en que más lo necesitaba. Para la sociedad madrileña, era la esposa ejemplar de un empresario exitoso. Para sí misma, era una traidora que había fallado en la misión más básica de una mujer. La protagonista, por su parte, solo conservaba una cicatriz emocional que palpitaba cada vez que veía a una madre besar a su hijo en el parque. Transformó ese dolor en una búsqueda obsesiva de sus orígenes, gastando cada céntimo que ganaba en trabajos precarios para contratar investigadores y rastrear antiguos registros hospitalarios. El descubrimiento de la dirección de la mansión no fue un golpe de suerte, sino el resultado de años de trabajo detectivesco, impulsado por el deseo de mirar a los ojos a quien la rechazó. El contraste entre ambas trayectorias es la base de esta tragedia. Una huía de la violencia, mientras la otra huía de la invisibilidad social y del desamparo emocional. Elena veía en la mansión el símbolo de la avaricia y el desprecio, sin imaginar que esas mismas paredes eran las rejas de una prisión para la mujer que tanto odiaba. La falta de comunicación transformó un acto de sacrificio en un crimen de abandono a los ojos de la hija herida. El pasado no era solo un recuerdo, era una herida abierta que nunca recibió el tratamiento adecuado. La cultura del honor familiar en España exigía que Clara guardara silencio, pues revelar la verdad significaría admitir la violencia del marido y su propia debilidad por no haber enfrentado al monstruo. Le enseñaron que los trapos sucios se lavan en casa, pero el problema era que nunca tuvo permiso ni siquiera para tocar el jabón. Así, el secreto se pudrió, convirtiéndose en una barrera infranqueable entre la verdad y la percepción de Elena. El trasfondo de ambas es un entramado de buenas intenciones que pavimentaron el camino hacia el infierno. Ahora, allí, de pie en el vestíbulo de entrada, el peso de esos 25 años de historias paralelas colisiona en un silencio ensordecedor que precede a la tormenta definitiva. Elena está armada con su rabia y Clara está desarmada por su propia culpa, creando un escenario en el que la verdad será la única arma capaz de destruir o salvar lo que queda de ambas. Son extrañas unidas por la sangre y separadas por el miedo, listas para desenterrar los esqueletos que fueron ocultos bajo el mármol caro de aquella residencia histórica. El silencio del vestíbulo de entrada se ve interrumpido de repente por el sonido de pasos pesados que descienden desde el piso superior, anunciando la llegada de Alfonso, el patriarca de aquella mansión. Baja la escalera de roble con una
arrogancia natural, ajustándose los puños de su camisa de seda italiana como si estuviera a punto de cerrar un negocio importante. Al notar la presencia de Elena, su rostro se transforma en una máscara de desprecio absoluto, típica de quien nunca ha sido cuestionado por sus actos. No ve a una hija, sino una amenaza directa a la reputación impecable que construyó durante décadas sobre el sufrimiento ajeno. Alfonso se coloca al lado de Clara, no como apoyo, sino como vigilante, posando la mano con firmeza sobre el hombro de su esposa en un gesto de control disfrazado de protección. Mira a Elena con frialdad, exigiendo saber qué hace esa mujer de aspecto deplorable en su residencia a plena luz del día. La agresividad de su voz actúa como un detonante para la joven, que reconoce al instante el tono autoritario que siempre asoció en su mente con el vacío de su infancia. El antagonista queda claramente definido, un hombre que utiliza el poder para aplastar cualquier verdad incómoda. Sal de mi casa antes de que llame a la policía por invasión de propiedad, dispara Alfonso, sin mostrar el menor rastro de duda o humanidad en sus palabras cortantes. Trata a la protagonista como a un insecto que osó entrar en su castillo de cristal, reafirmando la jerarquía social que rige su existencia mediocre. Elena, sin embargo, no retrocede. Sostiene la mirada, sintiendo la sangre hervir ante la injusticia flagrante de ser expulsada del lugar donde debería haber crecido. La tensión en el ambiente alcanza un nivel casi insoportable para todos los presentes. Clara intenta intervenir con un susurro tembloroso, pero es silenciada de inmediato por una mirada severa de Alfonso, que la obliga a bajar la cabeza en señal de sumisión. Resulta evidente que el ciclo de violencia y opresión nunca terminó en aquella casa, solo cambió de forma, convirtiéndose en una tortura psicológica cotidiana e invisible. Elena observa esa dinámica con una mezcla de asco y una comprensión dolorosa que empieza a brotar en su conciencia. Percibe que la madre a la que odia vive bajo el mismo yugo que la expulsó de allí años atrás. La injusticia se vuelve palpable cuando Alfonso comienza a lanzar insultos sobre el origen de Elena, insinuando que no es más que una oportunista en busca de dinero fácil y extorsión. Utiliza su influencia y su posición social para deslegitimar el dolor de la joven, transformándola en villana ante los propios ojos de la madre que la engendró. Cada palabra es una puñalada en la dignidad de Elena, que vuelve a sentirse juzgada por un crimen que no cometió, el simple hecho de existir. El público siente crecer la indignación ante tanta crueldad. El conflicto central se establece en la lucha entre la búsqueda de identidad y el muro de protección levantado por la élite para ocultar sus podredumbres más profundas y vergonzosas. Alfonso representa el rostro más oscuro de la tradición española, aquella que sacrifica personas en nombre del buen nombre de la estirpe familiar y de la herencia. Está dispuesto a todo para mantener a Elena lejos, incluso a usar su red de contactos para destruir la vida de la joven si no desaparece de inmediato. El desequilibrio de poder entre ambos personajes es desesperante. Elena reacciona dando un paso al frente. Su voz se convierte ahora en un trueno que resuena por las paredes decoradas con arte renacentista, desafiando la autoridad de aquel hombre que exhala maldad. Grita las preguntas que guardó durante 25 años, exigiéndole que la mire y vea las consecuencias de sus decisiones egoístas y brutales. Alfonso solo ríe, un sonido metálico y carente de empatía, reafirmando que, para él, la vida de una niña no vale el riesgo de un escándalo público. El odio entre ambos es mutuo y profundo. La injusticia cometida por el antagonista no es solo el abandono del pasado, sino el intento constante de borrar la existencia de la protagonista en el presente, negándole cualquier derecho a su propia historia. Manipula la narrativa para que Clara se sienta cada vez más culpable y dependiente de él, usando el miedo como principal herramienta
herramienta para mantener su dominio doméstico. El sufrimiento de Helena alimenta la arrogancia de Alfonso, que se siente invencible dentro de su territorio fortificado por leyes y dinero. La batalla queda declarada de forma irreversible. No eres más que un error que debería haber resuelto de manera definitiva aquella noche, murmura Alfonso, acercándose peligrosamente al rostro de Helena con un aliento que huele a whisky caro. Esa brutal revelación de su intención original congela la sangre de la joven, que comprende que su vida estuvo en peligro real desde el primer minuto. La madre, al oírlo, deja escapar un sollozo ahogado, pero aún no encuentra fuerzas para romper las cadenas invisibles que la atan a su marido. La frustración de Helena estalla en lágrimas de puro odio. La protagonista entiende ahora que su lucha no es solo por reconocimiento, sino por justicia contra un monstruo que se esconde tras trajes a medida y títulos de nobleza. La mansión, que antes era solo un objetivo de resentimiento, se convierte en el campo de batalla donde deberá luchar para no ser destruida una vez más. Alfonso comienza a escoltarla físicamente hacia la salida, empujándola con una brutalidad que revela su verdadero carácter tras la fachada de caballero. La escena es una exhibición cruda de poder frente a una vulnerabilidad extrema. Helena es arrojada a la acera húmeda, bajo la mirada de desprecio de los vecinos que empiezan a asomarse a sus ventanas para presenciar el espectáculo de la escoria siendo expulsada. Cae de rodillas, sintiendo el asfalto frío contra las palmas de sus manos, mientras el portón de hierro se cierra con un sonido metálico que resuena como una sentencia de muerte. Tras las rejas, ve el rostro de Clara desaparecer en la oscuridad del vestíbulo, dejándola una vez más sola en el mundo que siempre la rechazó sin piedad. El conflicto alcanza su punto de ebullición. ¿Cómo reaccionarías si descubrieras que toda tu vida fue moldeada por la maldad de alguien que debía protegerte, pero prefirió descartarte para salvar las apariencias? El viaje de Helena apenas comienza y su sed de justicia es ahora una llama que nada podrá apagar. Comenta qué harías tú en su lugar. El antagonista regresa al interior de la mansión con una sonrisa de satisfacción, convencido de haber resuelto el problema de una vez por todas mediante su demostración de fuerza bruta. Reprende duramente a Clara, ordenándole que suba a su habitación y no se atreva a mencionar el asunto nuevamente, tratándola como a una niña desobediente y sin voluntad propia. La opresión dentro de la casa es asfixiante, creando un ambiente donde la verdad se considera un virus que debe ser erradicado antes de contaminar a los demás. Alfonso se siente el dueño absoluto del destino. Helena se levanta, limpiando la suciedad de su ropa y la sangre de un pequeño corte en la rodilla, con una determinación que nunca antes había sentido en su vida de privaciones. Mira la mansión una última vez antes de alejarse, pero esta vez no hay solo dolor en sus ojos, hay un plan que empieza a tomar forma. Ha comprendido que la fuerza bruta de Alfonso tiene un punto débil: el miedo que siente a que la verdad salga a la luz. Ya no pedirá permiso para entrar, derribará los muros. La injusticia cometida contra la protagonista se ve reforzada por la indiferencia de la sociedad que la rodea, que prefiere creer la mentira conveniente del hombre poderoso antes que el dolor de la joven marginada. Cada mirada de desprecio de los transeúntes es combustible adicional para la revuelta de Helena, que entiende que nadie acudirá en su ayuda si ella misma no actúa. Es una superviviente de un sistema diseñado para hacerla desaparecer, pero ahora su voz es su arma más poderosa y peligrosa. El conflicto queda grabado en el alma de la historia. Clara, encerrada en su lujosa habitación, mira el par de zapatitos de lana y siente una punzada de valentía que no había experimentado en 25 años de sumisión cobarde. Ha oído la amenaza de Alfonso y comprende que su silencio está matando a su hija por segunda vez, y que esta vez la
herida podría ser fatal para ambas. El conflicto interno de la madre comienza a reflejar el conflicto externo de la hija, creando una resonancia emocional que promete sacudir los cimientos de aquella familia aristocrática. La semilla de la rebelión ha sido finalmente plantada. Mientras Elena camina por las calles de Madrid, empieza a entender que la venganza que buscaba debe transformarse en algo mayor, algo que realmente cambie las reglas del juego social. No quiere solo herir a Alfonso, quiere exponerlo, quiere que el mundo vea al monstruo que se esconde tras aquellas paredes de granito histórico. La injusticia sufrida no será solo un recuerdo amargo, sino la prueba de un crimen que la justicia formal muchas veces ignora en favor de los privilegiados. Su objetivo ahora es la destrucción total de la imagen de su padre. La frustración del público se alimenta con cada gesto de Alfonso, que se jacta de su victoria temporal mientras bebe una copa de vino caro en su despacho forrado de libros que nunca leyó. Representa todo lo que está mal en una sociedad que valora la herencia por encima de la ética y el control por encima del afecto genuino. La antipatía que genera es necesaria para que la catarsis futura sea completa y satisfactoria para quien sigue la narrativa. Es el villano perfecto, aquel que creemos intocable hasta el momento de su caída. El sufrimiento de Elena se profundiza al comprender que nunca tuvo una oportunidad justa desde el principio, pues las cartas estaban marcadas contra ella incluso antes de nacer. La injusticia social se mezcla con la tragedia personal, creando un guión denso donde cada detalle sensorial refuerza la sensación de exclusión. El olor de la lluvia, el sonido del portón cerrándose, el frío del mármol, todo converge en el punto donde la paciencia de la protagonista se agota y la acción se vuelve inevitable. El conflicto es el alma de esta historia. La actitud de Alfonso al expulsar a su hija es el clímax de su injusticia, un acto que condensa años de desprecio y deshumanización en un solo momento de violencia física y verbal. No muestra remordimiento alguno, solo el alivio de quien ha retirado un obstáculo de su glorioso camino hacia la cima de la pirámide social. Subestima la fuerza de una mujer que no tiene nada que perder y que aprendió a luchar en las condiciones más adversas posibles. Esa subestimación será el principio del fin de su reinado de terror doméstico. La empatía del espectador es total con Elena, que representa a todos aquellos que fueron silenciados y marginados por sistemas de poder opresivos y patriarcales. Su reacción, aunque cargada de dolor, es el primer paso hacia su emancipación emocional y hacia el descubrimiento completo de la verdad sobre su pasado oscuro. El guión se adentra en la psicología de la víctima, que decide dejar de serlo para convertirse en la jueza de sus propios verdugos. El establecimiento del conflicto está completo, preparando el terreno para la escalada dramática que vendrá. Elena se encuentra ahora en un pequeño apartamento alquilado, rodeada de papeles y fotografías, planeando cómo derribar a un gigante que tiene la ley y el dinero de su lado. Sabe que la lucha será desigual y que las cicatrices serán profundas, pero el recuerdo del llanto de su madre y de la mirada gélida de su padre la impulsa a seguir adelante. El conflicto ya no trata solo del pasado, sino del futuro y de quién tendrá la última palabra en aquella mansión histórica. La guerra de 1902, nervios y revelaciones apenas está comenzando. El bloque finaliza con Elena mirando su reflejo en el espejo, viendo ya no a la niña abandonada, sino a una mujer lista para el enfrentamiento final que definirá su destino. Sabe que la verdad es una llama que puede quemar a quien la sostiene, pero también es la única luz capaz de disipar las sombras que Alfonso creó alrededor de su familia. El escenario está preparado, los personajes están en posición de ataque y el público espera con ansias el próximo movimiento de esta partida mortal.
La justicia tarda, pero Elena se asegurará de que no falle. Elena inicia su ofensiva de manera estratégica, enviando cartas anónimas a los vecinos más influyentes del barrio, describiendo con todo detalle los abusos que ocurren dentro de la mansión de Alfonso. Sabe que, en una sociedad que vive de las apariencias, el rumor es un arma más letal que cualquier confrontación física. Cada sobre dejado bajo los portones de hierro es una semilla de desconfianza plantada en el corazón de la élite madrileña. Desde lejos, observa cómo disminuye el movimiento de coches de lujo frente a la casa, mientras los susurros comienzan a corroer el prestigio que su padre tanto venera. Alfonso reacciona a la presión social, intensificando el control sobre Clara, prohibiéndole salir de casa o atender cualquier llamada sin su supervisión directa. Se convierte en un carcelero dentro de su propio hogar, descargando su frustración y paranoia sobre la esposa, que se marchita bajo el peso de las amenazas constantes y de la vigilancia agresiva. El clima dentro de la mansión se vuelve irrespirable, con gritos ahogados por gruesos muros de piedra que ya no logran ocultar la podredumbre que albergan. La injusticia cometida contra madre e hija se retroalimenta sin descanso. El primer gran punto de agravamiento ocurre cuando Elena decide confrontar a Alfonso públicamente durante un evento benéfico en el club privado de la ciudad. Vestida con una elegancia sobria, entra en el salón y delante de inversores y figuras influyentes cuestiona al patriarca sobre el paradero de la hija que abandonó en el frío hace décadas. El silencio que sigue es absoluto, cargado de un shock colectivo que golpea a Alfonso como un puñetazo en el estómago frente a sus pares. Su rostro se enrojece de ira, mientras los presentes apartan la mirada, incómodos ante la verdad desnuda. Tras el escándalo en el club, Alfonso utiliza sus conexiones con la policía local para perseguir a Elena, intentando incriminarla por delitos que jamás cometió, como intento de extorsión y difamación. Quiere aplastar la resistencia de la joven usando el mismo sistema que debería protegerla, reafirmando que la ley, en ese contexto, pertenece a quien tiene la billetera más abultada. Elena pasa noches en vela, huyendo de patrullas y escondiéndose en pensiones baratas, sintiendo en carne propia la desesperación de convertirse en una fugitiva de su propia historia. El cerco se cierra de forma cruel. La tensión aumenta cuando Alfonso, en un arrebato de furia, destruye los únicos recuerdos que Clara conservaba de Elena, incluidos los pequeños zapatitos de lana que simbolizaban su esperanza. Quema los objetos en la chimenea mientras obliga a su esposa a mirar, riéndose de su sufrimiento y reafirmando que nada del pasado quedará para contar la historia. El olor de la lana quemada impregna la habitación, convirtiéndose en un trauma sensorial que Clara jamás olvidará y marcando el fin de su paciencia y el inicio de una desesperación suicida. Resulta indignante ver cómo el poder puede utilizarse para silenciar el dolor de una madre y una hija que solo buscan la verdad. ¿Cómo te sentirías si vieras tus únicos tesoros emocionales destruidos por el odio de quien debería amarte? Comenta aquí abajo si crees que se hará justicia o si el dinero de Alfonso hablará más alto al final. Tu opinión ayuda a dar voz a quienes fueron silenciados durante tanto tiempo en esta historia. El segundo momento de agravamiento surge cuando Elena descubre que Alfonso planea internar a Clara en un sanatorio aislado para silenciarla definitivamente sobre el abandono de su hija. Recibe esta información a través de una empleada de la mansión que, compadecida por el sufrimiento de la señora, decide arriesgar su propio empleo para ayudar a la joven. Elena comprende que el tiempo se agota y que la venganza se ha transformado ahora en una misión de rescate urgente para salvar la vida de la mujer que la trajo al mundo. La urgencia acelera los latidos de su corazón. Elena intenta entrar clandestinamente en la mansión durante una noche de tormenta, escalando el muro de piedra que observó durante años con rencor y dolor acumulados. La lluvia dificulta sus movimientos
y el sonido de los truenos camufla sus pasos sobre las tejas mojadas mientras busca una ventana abierta que dé acceso a los aposentos de su madre. La impulsa un instinto visceral de protección, sintiendo que la sangre que corre por sus venas finalmente la conecta con aquella mujer prisionera de la cobardía y del miedo. Dentro de la casa, Alfonso percibe la intrusión y comienza una cacería humana por los pasillos oscuros, armado con un bastón de metal que utiliza como instrumento de intimidación y violencia física. El sonido del metal golpeando el suelo de madera crea una atmósfera de terror, transformando la mansión en un laberinto mortal donde cada sombra puede ocultar un ataque. Elena se esconde tras pesadas cortinas, conteniendo la respiración mientras su padre pasa a su lado, exhalando un olor a furia y alcohol barato. El tercer momento de agravamiento ocurre cuando Alfonso encuentra a Elena en el dormitorio de Clara y en un ataque de locura intenta estrangular a su propia hija ante la mirada aterrorizada de su esposa. Grita que ella es una maldición que vino a arruinar su imperio, revelando toda su psicopatía y el desprecio que siente por la vida humana que él mismo ayudó a crear. Clara, al presenciar la escena, rompe por fin el trance del miedo y ataca al marido con un jarrón de cerámica, ganando tiempo para que ambas intenten huir. La fuga, sin embargo, es interrumpida en el jardín, donde Alfonso las alcanza y las arroja al suelo embarrado bajo la mirada fría de las estatuas que decoran la lujosa propiedad. Utiliza su fuerza física para humillarlas, arrastrándolas de vuelta a la mansión mientras les patea barro sobre la ropa, tratándolas como animales que intentaron escapar del matadero. La sensación de impotencia de Elena es total y el público siente cómo la indignación alcanza su punto máximo ante tanta cobardía e injusticia. Alfonso encierra a las dos en el sótano helado de la mansión, un lugar que huele a tierra húmeda y a vinos caros, reservados para celebraciones que nunca llegarán a esa familia rota. Les advierte que solo saldrán de allí rumbo al sanatorio y a la prisión, respectivamente, y que el mundo seguirá creyendo su versión de marido ejemplar y ciudadano respetable. La oscuridad del sótano es absoluta, interrumpida solo por los sollozos de Clara, que por fin abraza a su hija por primera vez en 25 largos años. En esa oscuridad, madre e hija comparten verdades dolorosas, y Elena finalmente comprende que el abandono no fue un rechazo, sino un intento desesperado de mantenerla con vida lejos de aquel monstruo. La revelación de que Alfonso planeaba matarla cuando aún era un bebé transforma el odio de Elena en una determinación fría y calculada de destrucción total. Juntas entienden que son más fuertes que el miedo que Alfonso sembró en sus corazones durante tanto tiempo y comienzan a buscar una salida en ese entorno opresivo. El ambiente sensorial del sótano se describe con detalles de humedad, frío y el sonido metálico del cerrojo que las mantiene prisioneras de un sistema patriarcal arcaico y cruel. Elena palpa las paredes en busca de algo que pueda usar como palanca, sintiendo la textura del ladrillo antiguo y el polvo de décadas que cubre las botellas de vino de cosechas nobles. Descubre una pequeña ventilación que da al jardín trasero, un espacio estrecho por el que solo alguien con su agilidad podría pasar para buscar ayuda. Mientras tanto, Alfonso regresa a su despacho para quemar todos los documentos que prueban su vínculo con el nacimiento de Elena, convencido de que está eliminando los últimos rastros de su deshonra. No percibe que Clara, en un momento de distracción, logró esconder su diario personal, donde registró cada agresión y cada amenaza del marido a lo largo de décadas de matrimonio infeliz. Ese diario es la prueba material que falta para derrumbar el castillo de naipes de Alfonso ante la justicia. La escalada dramática alcanza su clímax cuando Elena logra deslizarse por la ventilación, dejando a Clara atrás,
con la promesa de regresar con ayuda antes del amanecer. Corre por las calles de la ciudad, descalza y cubierta de barro, como una aparición fantasmal que asusta a los pocos transeúntes que aún circulan a esa hora de la madrugada. Cada paso es una lucha contra el agotamiento físico y el trauma emocional que amenaza con paralizarla, pero el deseo de salvar a su madre la impulsa a seguir. Alfonso, al darse cuenta de la fuga de Elena, entra en un estado de pánico violento y comienza a destrozar su propio despacho, comprendiendo que su red de protección está a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. Llama a contactos influyentes, intentando comprar el silencio de Mindus, la prensa y de las autoridades, pero descubre que el escándalo ya se ha propagado más allá de su control financiero. La sensación de impunidad se desvanece, reemplazada por el terror de enfrentar el juicio público que evitó durante toda su vida. Elena llega a una comisaría especializada en delitos contra la mujer, pero es recibida con escepticismo por los agentes de guardia, que reconocen el apellido de Alfonso y temen represalias políticas. Debe luchar contra el prejuicio social y la burocracia estatal para ser escuchada, gritando su dolor y su verdad ante personas que prefieren la comodidad del silencio cómplice. La injusticia vuelve a manifestarse en la reticencia del sistema a castigar a uno de sus miembros más prominentes y poderosos. La joven protagonista no se rinde y utiliza su teléfono móvil, que milagrosamente sobrevivió a la caída, para iniciar una transmisión en directo en redes sociales, revelando su situación y la ubicación de su madre. El video se vuelve viral al instante, alcanzando a miles de personas que comienzan a exigir una respuesta inmediata de las autoridades sobre el caso de la niña del escalón. La presión digital se convierte en una fuerza imparable, obligando a la policía a actuar para evitar un desgaste de imagen ante una opinión pública enfurecida. Las sirenas empiezan a resonar por toda la ciudad, convergiendo en la mansión histórica donde Alfonso aún mantiene a Clara bajo su dominio violento y autoritario. Se ve rodeado no solo por policías, sino por una multitud de curiosos y periodistas que buscan la primicia sobre la caída del gran magnate aristócrata. La máscara de dignidad de Alfonso cae definitivamente, revelando el rostro de un hombre desesperado, acorralado por sus propios crímenes del pasado que ahora llaman a su puerta. La tensión sensorial se intensifica con el sonido de las sirenas, las luces azules y rojas reflejadas en las vidrieras de la mansión y el clamor de la multitud que exige justicia para Elena y Clara. El ambiente, antes silencioso y respetable, se transforma en un escenario de caos controlado, donde la verdad está a punto de ser expuesta a nivel nacional. Elena observa todo desde el interior de un coche policial, sintiendo una mezcla de alivio y pavor por lo que el clímax de esta historia está a punto de revelar. Dentro de la casa, Clara escucha el ruido exterior y siente, por primera vez en 25 años, que la libertad ya no es un sueño imposible, sino una realidad inminente. Se levanta del suelo frío del sótano, se limpia el rostro con manos temblorosas y se prepara para el enfrentamiento final que definirá el resto de su vida. El valor de su hija le ha infundido una fuerza que desconocía, transformando a la víctima en una testigo clave para la condena de su mayor opresor. Alfonso intenta una última jugada, amenazando con incendiar la mansión con todos dentro en un acto final de egoísmo y maldad pura para no ser capturado con vida por la justicia. Rocía combustible sobre las alfombras persas y las cortinas de terciopelo, sosteniendo un encendedor con manos temblorosas por la abstinencia de poder y la locura que lo consume. El olor a gasolina se mezcla con el de la lavanda, creando una combinación nauseabunda que simboliza el fin de una era de mentiras y abusos encubiertos por la élite. Elena suplica a los policías que la dejen entrar para intentar convencer a su padre de que desista, pero se lo impiden por razones de seguridad y protocolo de gestión de Isum. Crisis. Observa impotente cómo las primeras llamas empiezan a lamer las ventanas del piso superior, temiendo que la libertad
libertad de su madre tenga el precio de su propia vida. El drama alcanza un nivel cinematográfico de angustia, donde cada segundo cuenta en la lucha contra el tiempo y la locura de un hombre acorralado. La escalada dramática concluye cuando la puerta principal de la mansión es derribada por el escuadrón de élite, mientras las llamas comienzan a propagarse peligrosamente por la estructura centenaria. El contraste entre el lujo que arde y el dolor que busca redención crea una imagen poderosa de purificación por el fuego, donde el pasado debe ser destruido para que el futuro pueda nacer. El público permanece atrapado, esperando el punto de giro que cambiará el rumbo de esta tragedia para siempre. La injusticia histórica que marcó la vida de Elena y Clara se enfrenta en tiempo real, bajo la mirada atenta de una nación que se ve reflejada en esa lucha por la dignidad. El papel de Alfonso como antagonista queda consolidado como símbolo de todo lo que debe combatirse en la sociedad contemporánea: el patriarcado violento y la impunidad de las élites. La tensión es un arco tensado al máximo, listo para disparar la flecha de la verdad al corazón de la mentira que sostuvo aquella mansión durante décadas. El bloque termina con Elena gritando el nombre de su madre, mientras las llamas iluminan su rostro bañado en lágrimas y lluvia, creando un marco épico para su sufrimiento y su fortaleza. La promesa de una revelación explosiva flota en el aire, sugiriendo que no todo lo que Elena sabe sobre su origen es la verdad completa, y que el punto de giro traerá una pieza del rompecabezas que nadie esperaba. La atención del espectador es total, y el ritmo de la narrativa garantiza que nadie pueda apartar la mirada de este momento crítico. En el momento en que los policías irrumpen en la mansión, un estruendo resuena desde el despacho de Alfonso. Una caja fuerte, oculta tras una antigua tapicería, ha sido reventada por el calor de las llamas, revelando una serie de documentos guardados durante décadas. Entre las cenizas y el humo, Elena alcanza a ver una carpeta metálica que no fue consumida por el fuego, con registros de un hospital privado que no figuraban en el sistema oficial de salud. Al abrirla, descubre que su nacimiento no fue solo un accidente dentro de una relación abusiva, sino parte de un plan mucho más siniestro y cuidadosamente diseñado. La verdad que emerge de las páginas chamuscadas golpea la conciencia de Elena con una fuerza devastadora. Alfonso nunca fue su padre biológico, sino el hombre que compró su existencia para encubrir la infertilidad que lo humillaba ante su linaje aristocrático. Los registros revelan que Clara fue obligada a someterse a una inseminación clandestina para engendrar un heredero que mantuviera el control de las propiedades familiares en manos masculinas, tal como exigía el testamento del abuelo de 1900, Alfonso. Elena no era fruto de un pecado, sino el producto de una transacción fría y calculada, destinada a sostener una farsa de poder. La revelación se vuelve aún más impactante cuando Elena encuentra una carta firmada por su verdadero padre biológico, un antiguo empleado de la mansión que fue acusado falsamente de robo y expulsado del país por Alfonso para que jamás pudiera reclamar su paternidad. La carta, interceptada y conservada como un trofeo por el villano, explicaba que Clara intentó huir con su amante años atrás, pero fue capturada y mantenida en cautiverio hasta el día del parto. El abandono en el escalón de la mansión no fue solo para salvar a Elena de la violencia, sino también para ocultarla de la verdad que Alfonso más temía. Clara, al ser rescatada de entre los escombros y ver a Elena con los documentos en las manos, se derrumba en un llanto de alivio y vergüenza, confesando que fue obligada a mentir para proteger la vida del verdadero padre de la joven. Revela que Alfonso amenazaba con matarlo si alguna vez Elena descubría que su padre no era un aristócrata, sino un campesino. El punto de giro cambia por completo el foco de la ira de Elena. La injusticia
no fue solo el abandono, sino el robo sistemático de su verdadera identidad por parte de un hombre que la utilizó como una pieza de ajedrez. El impacto de esta revelación silencia incluso a los reporteros que rodeaban la entrada de la mansión, mientras Elena lee los detalles del contrato de silencio que Alfonso impuso a todos los involucrados en la época de su nacimiento. La sensación de que toda su vida fue una puesta en escena para satisfacer el ego de un tirano añade una nueva capa de dolor, pero también una inesperada liberación. Elena comprende que no lleva la sangre corrupta de Alfonso en las venas, y esa certeza la hace sentirse libre de una herencia de odio que la asfixiaba desde el inicio. La policía, al analizar los documentos, se da cuenta de que las pruebas son suficientes para imputar a Alfonso no solo por violencia doméstica, sino también por secuestro, falsedad ideológica y extorsión internacional. El tablero se ha volteado de forma irreversible. El hombre que se creía dueño de la ley ahora es esposado bajo el peso de pruebas materiales que él mismo conservó por pura arrogancia. La multitud, antes movida por la curiosidad, ahora grita en apoyo a Elena, reconociéndola como la víctima de una conspiración que atravesó décadas de silencio e impunidad. Es imposible no estremecerse al descubrir que incluso nuestra identidad puede ser una mentira fabricada por quienes poseen el poder y el dinero. ¿Qué harías si descubrieras que todo tu árbol genealógico fue inventado solo para preservar una herencia en manos de un villano? Comenta aquí si este giro te sorprendió tanto como a Elena, y no olvides compartir esta historia con quienes creen que la verdad siempre encuentra un camino hacia la luz. Tu interacción es nuestra fuerza para seguir revelando secretos. Elena mira a Alfonso mientras es conducido hacia el coche policial y ya no siente miedo, sino una profunda compasión por la mujer que fue su madre bajo condiciones tan terribles. Comprende que dejarla en aquel portal fue el único acto de rebeldía que Clara pudo ejercer contra un sistema que la despojó de todo lo humano. Ahora, la protagonista tiene en sus manos las coordenadas para encontrar a su verdadero padre, que según los registros aún vive en una pequeña aldea del interior de España, esperando una justicia que nunca llegó. La narrativa toma un rumbo de investigación y rescate, donde el clímax no será solo la prisión del villano, sino la reconstrucción de una familia destrozada por la codicia aristocrática. El fuego que consume la mansión simboliza el fin de la mentira que sostuvo ese linaje falso, abriendo espacio para que Elena construya su propia historia sobre bases reales y afectivas. El punto de giro es la llave que abre la prisión emocional en la que ambas vivieron durante 25 años, permitiendo un nuevo aliento de vida. El ambiente sensorial de este bloque está marcado por el olor del papel antiguo quemado, el sonido de las esposas cerrándose en las muñecas del antagonista y la claridad de las llamas iluminando la verdad desnuda. Elena siente el peso de la carpeta metálica en sus brazos como si cargara su propio destino, protegiéndolo con la vida para que nadie vuelva a distorsionarlo. El vínculo entre madre e hija se sella con una mirada de complicidad que atraviesa el tiempo y el dolor, prometiendo una unión que nada podrá quebrar. El bloque se cierra con la imagen de Elena y Clara abrazadas frente a la casa en llamas, mientras el sol comienza a asomar en el horizonte de Madrid, señalando el fin de la noche más larga de sus vidas. Son supervivientes de una guerra silenciosa que ahora se hace pública, transformando el escándalo de la niña del escalón en la victoria de la verdad sobre la opresión. El público espera con ansiedad el clímax, en final, donde el enfrentamiento definitivo traerá la exposición total de los crímenes de Alfonso ante el Tribunal de la Justicia y de la opinión pública. El juicio de Alfonso se transforma en el acontecimiento más seguido de España, con multitudes acampadas frente al tribunal exigiendo que la justicia no se incline ante el prestigio de aquella familia decadente. Elena entra en la sala con la postura de quien ya no carga
carga el peso de la vergüenza, sosteniendo la carpeta metálica que contiene los secretos capaces de destruir el imperio de mentiras de su verdugo. El aire dentro del tribunal es denso, cargado por la expectativa de todo un país que ve en esa joven la voz de los invisibles. Alfonso, sentado en el banquillo de los acusados, intenta mantener su máscara de arrogancia, pero sus ojos delatan el pavor de quien sabe que el final ha llegado. El momento decisivo ocurre cuando Clara es llamada a declarar, avanzando lentamente hacia el estrado bajo la mirada amenazante de su marido, que aún intenta intimidarla con gestos casi imperceptibles. Por primera vez en décadas, ella no baja la mirada. Al contrario, enfrenta al monstruo con una firmeza que silencia la sala y comienza a relatar cada detalle de la transacción humana que dio origen a la vida de Elena. Sus palabras son flechas que atraviesan el corazón de la defensa de Alfonso, exponiendo la red de corrupción, sobornos y violencia que utilizó para fabricar un heredero y preservar su estatus social. Elena es llamada para presentar las pruebas documentales y cada papel que extrae de la carpeta es una prueba irrefutable de que Alfonso planificó sistemáticamente la eliminación de cualquier rastro de su verdadero padre. Revela las transferencias bancarias ilegales y los informes médicos falsificados que demuestran la infertilidad del antagonista, exponiendo su herida narcisista más profunda ante las cámaras y los jueces. La humillación de Alfonso es total cuando la verdad sobre su masculinidad tóxica y su fraude sucesorio se detalla públicamente, derrumbando el último pilar de su dignidad aristocrática. El clímax alcanza su punto más alto cuando la fiscalía presenta una grabación recuperada del teléfono de Elena en la que Alfonso admite, durante el incendio, que prefería ver a su hija muerta antes que verla libre. La voz, cargada de odio puro e inhumano, retumba en los altavoces del tribunal, provocando un estremecimiento audible entre los presentes y haciendo que incluso sus abogados retrocedan en pasantes. Señal de derrota. Es la confirmación final de que no es solo un estafador, sino un hombre peligroso que representa una amenaza constante para cualquiera que lo desafíe. Ante las pruebas aplastantes, Alfonso pierde el control y comienza a lanzar insultos contra Elena y Clara, revelando su verdadera naturaleza sociópata frente a los jueces, que observan la escena con profunda repulsión. Intenta abalanzarse sobre su hija en un último acto desesperado de violencia, pero es reducido por los guardias y arrojado al suelo, exactamente como él había hecho con Elena en la acera frente a la mansión. La justicia poética se consuma en el instante en que es esposado y sacado de la sala entre los gritos de indignación del público. La sentencia se lee en medio de un silencio reverencial. Alfonso es condenado a la pena máxima por todos sus crímenes, incluida la pérdida total de sus bienes y títulos, que serán destinados a la reparación de las víctimas. El tribunal declara que Elena es la legítima heredera de la verdad y que su identidad queda ahora protegida por la ley, permitiéndole borrar el apellido del agresor de sus documentos. El alivio que invade el pecho de Elena es indescriptible, como si un nudo que le oprimía la garganta desde hace 25 años finalmente se deshiciera. Al salir del tribunal, Elena y Clara son recibidas por una lluvia de aplausos y lágrimas de desconocidos que se sintieron conmovidos por la valentía de esas dos mujeres que enfrentaron al sistema. Ya no son las figuras marginales de una madrugada fría, sino los símbolos de una resistencia que demostró que el honor no está en el apellido, sino en la integridad de los actos. El sol de Madrid parece brillar con más intensidad, iluminando un futuro que ahora les pertenece por completo, lejos de las sombras y los secretos de la mansión.
Entre la multitud, un hombre de mediana edad, con las manos curtidas por el trabajo en el campo y los ojos que guardan la misma melancolía de Elena, observa la escena desde lejos con el corazón latiendo con fuerza. Sostiene una carta antigua, la misma que Alfonso interceptó, y siente que el destino por fin permitió que el círculo se cerrara tras décadas de exilio y dolor silencioso. Elena lo distingue entre los rostros desconocidos y por un instinto que solo la sangre puede explicar, camina hacia él ignorando los flashes de las cámaras y los gritos de los periodistas. El reencuentro entre padre e hija ocurre en el centro de la plaza. Un abrazo que tardó toda una vida en darse y que simboliza la victoria definitiva sobre la maldad de Alfonso. No hacen falta palabras. El contacto y el llanto compartido dicen todo lo que las mentiras intentaron borrar durante 25 años de separación forzada. Clara se acerca y los tres forman un círculo de sanación, reconstruyendo la familia que fue destrozada por la codicia antes incluso de poder existir plenamente. La justicia se ha hecho no solo en los expedientes, sino en el alma de todos los involucrados, restaurando la dignidad que les fue arrebatada por la arrogancia de un hombre que se creía por encima del bien y del mal. El clímax concluye con la imagen poderosa de la unión de estos tres personajes, mientras la banda sonora de la vida real, compuesta por sonidos de esperanza y libertad, llena el aire de la capital española. La verdad prevaleció y el precio pagado, aunque alto, garantizó que la luz nunca más fuera apagada por secretos oscuros. El público experimenta una catarsis completa, satisfacción por la caída del villano y una profunda empatía por el renacer de la protagonista y de su verdadera familia, biológica y emocional. De la mansión no queda nada más que cenizas, y de Alfonso solo un expediente criminal que servirá de lección a futuras generaciones sobre las consecuencias de la opresión. Elena ahora sabe quién es, de dónde viene y que el amor, cuando es verdadero, es capaz de derribar las fortalezas más imponentes y protegidas del mundo. Pasaron meses desde que el veredicto final selló el destino de Alfonso y la vida de Elena floreció en un terreno ahora libre de malas hierbas y de mentiras asfixiantes. Cambió el ruido caótico de Madrid por el aire puro de una pequeña aldea del interior, donde vive con su verdadero padre y Clara, reconstruyendo los lazos que la maldad intentó amputar. La casa en la que ahora habitan es sencilla, pero está llena de una luz que ninguna mansión aristocrática logró jamás irradiar, porque se sostiene en la verdad y en el sino es afecto genuino. Elena descubrió por fin que su dignidad nunca dependió de un apellido pomposo, sino de la fuerza que tuvo para reclamar su propia existencia. Clara, ahora libre de las ataduras del miedo y la sumisión, dedica su tiempo a apoyar a otras mujeres que enfrentan situaciones de violencia doméstica y opresión familiar, transformando su dolor en una herramienta de sanación. Recuperó el brillo en los ojos y la firmeza en la voz, convirtiéndose en una figura respetada en la comunidad, no por la fortuna que poseía, sino por el valor que demostró al testificar contra el sistema. La relación entre madre e hija se cura cada día, entre conversaciones en la veranda y el silencio compartido de quienes ya no necesitan esconder secretos oscuros bajo la alfombra. El verdadero padre de Elena, que pasó años en un exilio amargo, encontró en su hija la razón para perdonar el pasado y mirar hacia el futuro con una esperanza renovada y serena. Le enseñó a Elena las historias de sus antepasados, el linaje de trabajadores honrados que, aunque pobres en recursos financieros, eran ricos en valores morales y lealtad. La joven siente que por fin pertenece a algún lugar, que sus raíces son profundas y saludables, y que el vacío que sentía en el orfanato fue llenado por un amor que no exige sacrificios inhumanos ni ocultamientos vergonzosos. En cuanto a Alfonso, las noticias que llegan desde la prisión describen a un hombre olvidado, cuya fortuna fue completamente disuelta en 1900
indemnizaciones y costas judiciales que jamás imaginó tener que pagar. Vive ahora en el anonimato de las celdas frías, el mismo frío que impuso a una recién nacida en el escalón de su mansión hace 25 años, en un irónico giro del destino. Nadie lo visita, y su nombre se ha convertido en sinónimo de deshonra y crueldad en todos los círculos sociales que antes lo idolatraban por su posición y poder. La caída fue tan completa como su arrogancia. La mansión histórica, símbolo de la opresión, fue demolida por decisión judicial y en su lugar el gobierno local autorizó la construcción de un centro de acogida para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Elena se aseguró de estar presente el día de la inauguración, plantando un roble en el centro del jardín, donde antes el portón de hierro le impedía la entrada y la felicidad. Aquel espacio, que antes exhalaba miedo y silencio, ahora se llena con el sonido de risas infantiles y la promesa de un futuro en el que ningún bebé será dejado en el frío. Elena trabaja ahora como abogada, utilizando su experiencia personal para luchar por los derechos de personas que, como ella, fueron víctimas de manipulaciones y abusos de poder por parte de las élites. Es una voz potente dentro del sistema judicial español, garantizando que la justicia sea accesible para todos, independientemente de la clase social o de la influencia política que posean. Su historia se convirtió en un hito legal, inspirando nuevas leyes de protección de la identidad y de combate al fraude en procesos de sucesión familiar. Transformó su cicatriz en una estrella guía para los perdidos. En una tarde soleada, Elena camina por el jardín de su nueva casa y encuentra, guardado en una caja de madera, un par de patucos de lana que su verdadero padre había tejido para ella antes de ser exiliado. Al tocar la lana suave, comprende que la verdadera herencia no está en cajas fuertes ni en escrituras de propiedades, sino en las pequeñas memorias que resisten al tiempo y a la maldad humana. Sonríe, sabiendo que la niña que lloraba en el escalón de la mansión por fin encontró el camino de regreso a casa, a los brazos de quienes siempre la amaron. La restauración de la dignidad de Elena es un cierre moral completo, que demuestra que la resiliencia y la búsqueda de la verdad pueden vencer incluso a las estructuras más arcaicas y poderosas de una sociedad injusta. El espectador siente que el equilibrio ha sido restablecido y que cada personaje recibió exactamente lo que sembró a lo largo de la jornada dramática y emocional. La historia de abandono se transformó en una historia de encuentro y el odio que movía a la protagonista al inicio fue transmutado en una sabiduría profunda sobre la naturaleza del perdón y la justicia. Esta historia nos enseña que, por más profundo que se entierren los secretos, la verdad siempre encontrará una grieta por donde brotar e iluminar la realidad de los hechos. ¿Qué te pareció este viaje de redención y justicia? Si te emocionaste con la trayectoria de Elena y Clara, deja tu comentario abajo compartiendo tu opinión sobre el desenlace de esta familia que superó lo imposible. Tu participación es lo que mantiene estas narrativas vivas y palpitantes en nuestro canal, conectando corazones que creen en la fuerza de la verdad por encima de todo. Elena cierra el diario donde registró toda esta jornada, sabiendo que sus palabras podrán servir de consuelo a otras personas que aún están atrapadas en sus propias mansiones de silencio y miedo. Mira al horizonte y siente que el viento, que antes era cortante y gélido, ahora sopla con la suavidad de una nueva era que comienza para ella y para los suyos. La vida sigue su curso, pero ahora con la transparencia de quien no le debe nada al pasado y tiene todo el futuro para escribir con sus propias manos. El guión termina con un plano abierto de Elena, Clara y su padre caminando juntos por un sendero rodeado de flores silvestres, simbolizando la libertad y la sencillez de la nueva vida que conquistaron. La imagen se oscurece lentamente, dejando en el espectador la sensación de que la justicia, aunque
aunque a veces tardía, es una fuerza de la naturaleza que nadie puede detener permanentemente. La niña del escalón dejó por fin de ser una sombra para convertirse en la luz de su propia historia, cerrando un ciclo de dolor e iniciando un legado de esperanza.